Dios les bendiga a todos los que nos acompañan de una forma u otra en este su programa que dice el pastor. Estamos sumamente agradecidos con el Señor por permitirnos este espacio y hoy vamos a abordar un tema de suma importancia. Estaremos hablando con relación a la familia que fue constituida por Dios. Tenemos muchas preguntas para nuestro pastor. Esperemos que no sea solo este programa, que haya una segunda parte, porque yo sé que más de uno de ustedes va a estar interesado y se va a sentir instado a ver una segunda parte. Vamos a ver hasta dónde nos lleva el Señor en este día. Dios le bendiga, pastor. ¿Qué le parece si comenzamos con su opinión respaldado con la palabra de qué cosa es la familia? Gloria a Dios. Dios te bendiga. Dios bendiga a cada uno de ustedes que nos ven en este día. No te muevas de ahí porque vas a ser sumamente bendecido, bendecida donde quiera que estés. Hemos estado orando y hemos sido dirigidos por el Señor en traer este tema tan importante de la familia, especialmente en estos días. Además, como dijo acá mi hermana, vamos a tratar una segunda parte de este programa porque sabemos que hay muchas cosas. Entonces, queremos que si tú estás viendo hoy y ves el programa y sientes alguna duda, alguna pregunta que te interesaría que abordáramos en la segunda parte del programa, escríbenoslas en el comentario y nosotros vamos a estar ayudando, vamos a orar y vamos a estar dándote respuesta a tu pregunta. Amén. Entonces, con respecto, mi hermana, a la familia fue constituida por Dios. ¿Cómo lo podemos respaldar? ¿Cómo lo podemos corroborar con la Biblia? Vamos al libro de Génesis, capítulo 1. Dice el capítulo 1 de Génesis, versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios. Y le dijo, fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra y sojuzgadla. Y señoread en los peces del mar, en las aves del cielo y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Fíjate, cómo dice el Señor, cómo creó Dios al hombre y a la mujer. Pero si vamos a un versículo anterior, el verso 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Amén. Conforme a nuestra semejanza y señoree en los peces del mar, en las aves del cielo y en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces, y creó Dios al hombre a su imagen, e imagen de Dios lo creó, varón y hembra. Entonces, aquí podemos ver cómo Dios crea al hombre y crea a la mujer. Y cuando le dice multiplicaos y los pone delante de todos los animales a que ellos fueran quien dirigieran, quien gobernase en la tierra. Entonces, sin salirme del tema, ahí vemos cómo Dios constituye, Dios crea a la familia. Al crear a Adán y a Eva, Dios está constituyendo la familia. Entonces, la familia es un término bíblico, es algo que fue constituido por el Señor desde el principio de la creación. Pastor, existen muchas dudas, muchas preguntas, como hablábamos en el programa anterior. Hay muchos cuestionamientos que se hace el pueblo de Dios, sobre todo las personas recién convertidas. Y las familias, hoy el enemigo se dedica, sabiendo que son, como bien se llama en la sociedad hoy, la familia es la base de la sociedad. El Señor creó la familia. Está en el primer libro de la Biblia, en su primer capítulo. Asimismo se habla en la sociedad. La base de la sociedad es la familia. Entonces, ese es un punto clave para el enemigo atacar. Es mediante la familia. ¿Qué consejos usted podría darle a un matrimonio que esté enfrentando problemas en su casa, ya sea en el matrimonio o sea con sus hijos? Como pastor y respaldado con la palabra, como hablamos en este programa, ¿qué usted le diría? Muy buena pregunta. La verdad es una pregunta importante. Pero antes de responder esa pregunta, recordarles a ustedes,
este programa se llama ¿Qué dice el pastor? Pero realmente no olvidemos que no es lo que diga el pastor, sino lo que diga el pastor de pastores. Amén. Cuando decimos ¿qué dice el pastor? Es porque queremos saber lo que dice el pastor de pastores, Amén. Jesucristo. Porque todo lo queremos dar y hablar basado en la palabra de Dios. Esto va a ser de bendición si siempre lo hacemos basado en la palabra de Dios. Amén. Entonces, ¿qué consejo le pudiéramos dar a una familia que está pasando problemas en el matrimonio, ¿verdad? Y que está pasando problemas como familia? Lo más importante, una de las cosas más importantes que vemos en la actualidad es que la familia está siendo muy atacada por el enemigo. Como mismo ahorita hablábamos, fue constituida por Dios. Dios creó al hombre y creó a la mujer. Entonces, desde el principio de la creación, vemos al enemigo, vemos a las tinieblas atacando de una manera muy fuerte a la familia. Y algo importante que quiero que todos entendamos y sepamos, Él siempre va a atacar el lado más débil. Entonces, si tú en tu caso, esposa, esposo, hijo, estás agarrado del Señor, buscando a Dios fervientemente, pero tu cónyuge, tus hijos están quizás un poco más rezagados, lo más importante es que tengas paciencia en el Señor, sepas esperar el tiempo del Señor, que tú le des testimonio a tu familia, a tus hijos, le des testimonio a tu esposo o a tu esposa de que realmente ha habido un cambio en ti. Así es. Muchas veces estamos pasando por una situación. Muchas veces estamos pasando por una situación en la familia y queremos que la esposa o el esposo cambie o que nuestros propios hijos tengan un cambio y amen a Dios. Pero lo primero que tenemos que ver es, ¿están viendo a ellos a Cristo reflejado en mí? Realmente tenemos que hacer como dijo Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, el primer consejo y lo más importante que yo te puedo decir según la palabra es que si tú eres el que estás teniendo el problema, la lucha con tu cónyuge, con tu pareja, lo más importante es que esa persona, tu esposo o tu esposa, vea en ti realmente, verdaderamente un cambio. Hemos aprendido a lo largo de la palabra, a lo largo del tiempo, es que nuestro testimonio es lo que va a hacer cambiar a las personas. Nuestro testimonio es lo que va a hacer atraer a las personas a Cristo. Pero si tu esposo o tu esposa no ven un cambio verdadero, no ven reflejado el carácter de Cristo en ti, va a ser imposible que él o ella quiera tener lo que tú tienes. Entonces nosotros tenemos que ser ejemplo. Pablo dijo, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Amén. Entonces tú y yo, nuestro trabajo es que nuestras esposas y los esposos vean que nosotros somos imitadores de Cristo. Hay algo importante que quiero añadir a esto, y es que muchas veces tenemos problemas en el matrimonio, tenemos problemas en la casa, con nuestros hijos, con la familia. Pero hay un versículo que me encanta y quiero compartir contigo, y está en Efesios capítulo 4, verso 26. Pablo dijo a la iglesia de Éfeso, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Fíjate cómo Pablo le dice a la iglesia, airaos pero no pequéis. Nosotros tenemos que entender que nuestro adversario, el diablo, es un ser espiritual que está tratando de atacar a la iglesia, de atacar a la familia. Y cuando decimos atacar a la iglesia es porque realmente la iglesia está constituida por familia. Entonces la familia es la más afectada y casi siempre va a atacar al que más débil en la fe está. ¿Para qué? Para que se quede rezagado y para que esa persona no siga buscando a Dios y así separar a la persona que realmente está buscando del Señor. Pero a ti que tú estás hoy quizás pasando una lucha con tu esposo o con tu esposa, mi consejo por testimonio personal. Dice la Biblia, no hagas o no dejes
que se ponga el sol sobre tu enojo. Así es. Entonces, no hay problema que pueda tener el matrimonio que tú permitas que se quede para el otro día. Así es. Si tú estás con problemas en tu casa, en tu matrimonio, tú que me escuchas hoy, no permitas ir a la cama, dormir, pasar la noche sin tú arreglar el problema con tu esposa o con tu esposo. Recuerda que dice la Biblia que el que se humilla, Dios lo enaltece. Y el que se enaltece será humillado. Entonces no tengas problema en humillarte una y otra vez. ¿Sabe por qué? Porque vas a ser enaltecido por el Señor. ¿De qué te sirve enaltecerte tú y ser humillado por Dios? Es mejor humillarse delante del hombre y que el Dios del cielo se glorifique en tu vida. Entonces, no permitas, escucha bien, sea el problema que sea, no permitas que se ponga el sol sobre tu enojo. Esto es un arma muy fuerte que vas a tener siempre a tu favor. Sí, y también me gustaría añadir, pastor, también ser paciente en el caso donde las personas se convierten y uno de los dos cónyuges, o incluso pueden ser hijos, porque muchas veces son los hijos los que mediante un compañero de escuela, mediante alguien que conocen a Cristo. Y a veces nos desesperamos porque cuando conocemos a Cristo estamos en ese primer amor y todo lo vemos diferente, porque creo que a todos nos ha pasado. Entonces queremos que las demás personas que no son convertidas lo vean de la misma manera que lo vemos nosotros, y en mi experiencia no es así. Hay que ser paciente y esperar ese momento, porque el Señor es un caballero. El Señor no obliga a nadie. Entonces yo pienso que debemos ser pacientes con esos familiares, orar, porque es mi experiencia, a mí me sucedió. Y yo, mediante la oración y la perseverancia en lo que todas las promesas que dice que aparecen en la Biblia, pues ahí fue donde yo me refugié, en la palabra de Dios y en la oración. El apóstol Pablo en la carta a los Romanos dijo en el capítulo 8, si con paciencia guardamos algo, lo vamos a recibir. Amén. Parafraseando la palabra. Entonces, ¿qué significa? Que realmente nosotros, si queremos obtener algún fruto, alguna bendición, algún galardón de parte de Dios, tenemos que correr, como lo dijo el apóstol Pablo, la carrera con paciencia. Entonces, a veces también nosotros queremos hacer el trabajo de Dios. Nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo y dejar a Dios que haga el de él. Cuando en su tiempo el apóstol Pedro dijo, Dios no retarda su promesa como muchos creen que Él la retarda, sino que Él es paciente para con todo. Entonces, tú tranquilo, tranquila, sigue corriendo la carrera con paciencia, sigue buscando a Dios. Pero hay algo que me ha identificado mucho y hay algo que me ha marcado a mí en estos tiempos, y cada vez que tengo la manera de conversar con alguien y darle un buen consejo, yo le digo algo, estás pasando por una necesidad, estás pasando por un problema. ¿Cuál es el arma de todo cristiano? La oración. Sin oración estamos perdidos. Lo hablamos en el programa anterior. Yo quiero decirte que la oración es la clave de todo. Cuando tú oras, tú conoces la voluntad de Dios. Cuando tú oras, todo de Dios se te es revelado. Si no oras, va a ser imposible que tú conozcas lo que Dios tiene. Entonces, lo otro que quiero decirte es algo muy importante. Cuando tú estás pasando por un problema, nunca te puedes quedar igual. Tienes que hacer algo que normalmente no haces. Tienes que hacer algo que normalmente ves a muy pocos que hacen. ¿Quieres que Dios resuelva tu problema? Ponte a orar, a buscar a Dios, a leer, a estudiar su palabra, a ayunar más de lo normal. Pero no se te olvide, cuando Dios resuelva el problema, no dejes a Dios de un lado. Porque Dios no puede ser burlado. Ser perseverantes. Otro tema que nos gustaría abordar, pastor, es con relación a los hijos. Los niños que tienen el privilegio de nacer en una familia cristiana, pues son criados por sus padres según todo lo que dice la palabra de Dios. Pero también sabemos que hay una etapa, la etapa de la adolescencia es una etapa difícil. Los niños tienen que convivir en el mundo y los padres tenemos una tarea fuerte, porque no los tenemos en casa con nosotros todo el tiempo. Ellos se tienen que relacionar con otras personas y personas que quizás no conocen del Evangelio. Y yo sé que hay muchos padres que pasan
momentos difíciles con sus hijos, adolescentes que no quieren ir a la iglesia o que van porque son obligados por sus padres o porque se ven en la necesidad de agradar a sus padres yendo a la iglesia. Y yo pienso que como padres nos damos cuenta de estas situaciones. Muchas veces muchas personas las pasan por alto, quieren hacer como que no está sucediendo, pero es una realidad en este momento. ¿Qué consejo usted le daría a estos padres cómo tratar este tema con estos hijos? Sí, algo muy lindo. El proverbio 22:6, y me encanta este proverbio. El proverbio 22:6 dice: instruye al niño en sus caminos, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Nosotros como padres tenemos que hacer nuestro trabajo. Nosotros como padres tenemos que enseñarle, inculcarle a nuestros hijos la necesidad de depender de Dios. Porque en algún momento, como dices, van a tener que enfrentarse a un mundo que realmente todo lo contrario, no tiene cosas buenas, es todo lo contrario. Todo lo que tiene el mundo allá afuera, mucha distracción, pero la gran mayoría de las cosas te van a alejar de Dios. Entonces lo que nosotros tenemos que encargarnos es de instruir a los niños en el camino del Señor. Si tú eres padre, tienes hijos, no importa la edad que tenga, sea joven, sea adolescente, sea niño o ya sea mayor, regálale una palabra cada día, regálale una bendición cada día. Entonces vas a ver cómo la mano de Dios se va a mover a tu favor. Algo importante que nosotros los padres tenemos que hacer. Y muchas veces en este tema y en esta situación nos equivocamos a nosotros como padres. Muchas veces los hijos dicen algo o los hijos hacen algo y nosotros como padres cometemos el grave error de soltar una palabra que no debe ser. Soltar una palabra de maldición o declarar algo negativo sobre nuestros hijos. Recordemos que dice la Biblia que en nuestra boca está el poder de la vida y de la muerte. Lo que tú hables por tu boca va a ser hecho. Si tú realmente te pasas el día entero hablando que tus hijos son bandoleros, que tu hijo no quiere ir a la iglesia, que tu hijo es desobediente, que tu hijo es esto y es lo otro y es lo otro, créeme que eso es lo que tú estás transmitiendo al mundo espiritual. Sin embargo, si tú, a pesar de que tu hijo no está yendo a los caminos del Señor, no está haciendo las cosas de la mejor manera, tú empiezas a profetizar. Tú vas a decir: yo declaro que tú pronto vas a estar en la iglesia sirviéndole a Cristo. Tú fuiste sellado en el nombre de Jesús. Los hijos son herencia de Jehová, no se pueden perder. Yo declaro que tú estás ligado al cuerpo de Cristo. Si tú empiezas a declarar bendición sobre tus hijos, y no solo sobre tus hijos, si tú empiezas a declarar bendición sobre tu casa, tu matrimonio, tu familia, eso vas a recibir. Porque en la boca está el poder de la vida y de la muerte. Y a veces nosotros como hijos de Dios no nos damos cuenta que todo lo que salga de nuestra boca tiene un efecto espiritualmente. Así es. Jesús dijo: todo lo que hable, por lo que tú hables, vas a ser justificado o vas a ser condenado. Entonces mi consejo es hoy: haz tu trabajo como padre de Dios, instruye al niño en los caminos del Señor, y él no se va a apartar. Al final de los días, él va a regresar en el tiempo de Dios. Amén. Porque de ello es el reino de los cielos. Amén. Yo pienso que en mi caso, tengo una hija adolescente y una hija joven. Y me ha pasado, a veces los hijos buscan en nosotros un refugio para que ellos buscan en nosotros un refugio de la razón. Y muchas veces vienen con uno: ¿sabes qué? Me pasó esto, me pasó esta otra cosa. Y ellos piensan que como son los hijos de uno, pues uno le va a dar la razón. Entonces, en mi caso, lo que yo hago, yo siempre voy a la palabra. Yo cuando no la tengo, la palabra, yo la busco. Y le digo: ¿qué haría Jesús? Yo pienso que me ha funcionado y creo que he escuchado a muchas personas que tienen hijos que son hoy siervos y siervas del Señor, y ha sido de esa manera. Y es bueno aprender. Todo lo que nosotros encontramos aquí es para bendición. Nada es para que vayamos a un mal camino. Así es. Otra de las cosas que se están viviendo, que está viviendo la familia en estos momentos, es cuando uno de los cónyuges es convertido o se convierte y el otro no.
Esto trae graves problemas, lo podemos ver hoy frecuentemente en las iglesias, porque si es la mujer la que se convierte, por ejemplo, el hombre pues le cuestiona que vas a la iglesia, que ocupas mucho tiempo en las cosas del Señor. Si es la mujer, pues si es el hombre el convertido, pues entonces la mujer dice qué estás haciendo y despierta muchos problemas. Al final siempre Cristo va a vencer, pero es un problema que se está viviendo. Sí. ¿Usted cómo aconsejaría a una persona que esté viviendo esta situación en el matrimonio? Bien, vamos a la palabra. 1 Corintios capítulo 7, verso 14. El apóstol Pablo le dice a la iglesia a los corintios: porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Amén. Fíjate qué profundo Pablo habla aquí. Entonces, si tu esposo o tu esposa realmente no quiere ir a la iglesia, no quiere creer en la palabra de Dios, escucha lo que dice Pablo: el esposo o la esposa será santificado por causa tuya. Entonces, realmente lo que sí Dios necesita es que uno esté convertido de todo corazón. Lo que yo te digo ahora es algo importante. Fíjate, es imposible, escucha bien, es imposible que tú agrades a tu esposo antes que a Dios. Es imposible que tú agrades a tu esposa antes que a Dios. Fíjate, muy importante, a veces nosotros nos equivocamos y confundimos el orden. Confundimos el orden de Dios para la familia. El esposo o la esposa que no quiere ir a la iglesia, que más bien está haciendo interrupción, está haciendo de tropiezo. Realmente mi consejo, según la palabra, es que tú tienes que amarlo, tienes que respetarlo, tienes que honrarlo porque es tu esposo o tu esposa, cualquiera de los dos casos. Pero más importante que Cristo no existe. Jesús dijo: el que no dejare esposo, esposa, madre, hijo, por mí, no es digno de mí. Por causa del evangelio, no es digno de mí. Entonces, no puede ser que una esposa, hablando de la esposa, o no puede ser que un esposo, alguno de los dos en el matrimonio, te prohíba buscar a Dios, te prohíba estar activo o activa en la iglesia. Realmente no se está rebelando en contra tuya, sino se está rebelando en contra de Cristo. Usted lo atiende bien, pero le dice: mi amor, yo te amo, quiero honrarte, quiero respetarte, pero mi Dios está primero. Fíjate, no te puedes olvidar que el primer y más grande mandamiento es: amarás a tu Dios sobre todas las cosas. Entonces, no te olvides, hay que amar a Dios sobre todas las cosas. Pero quiero regalarte un versículo. Evangelio según San Mateo. Evangelio según San Mateo, capítulo 12, verso 25. Mira esto. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, le dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no permanecerá. Es decir, que una casa separada, una casa dividida, que el esposo tira por un lado y la esposa por otro lado, es imposible que permanezca. Entonces, si tú estás pasando por una situación con tu esposo o con tu esposa, mi pregunta es: ¿qué estás haciendo? Eso te va a responder en qué nivel del proceso estás. Si tú me dices a mí que tienes un problema con tu esposa o con tu esposo, yo te voy a preguntar: ¿qué estás haciendo para que Dios resuelva ese problema? ¿Estás sacrificándote el doble de lo que te sacrificabas antes? Porque Dios lo ve todo y Dios quiere ver nuestra actitud, Dios quiere ver nuestro corazón. Muchas veces Dios permite las cosas. Fíjate, Dios no tienta a nadie porque Dios no puede ser tentado por el mal, dijo el apóstol Santiago. Pero a veces Él permite las cosas para que nosotros sepamos y nos demos cuenta dónde está nuestro corazón. Así es. Si está en el hombre o está en la mujer. A mí me sucedió algo acerca de esto hace unos años atrás. Mi esposa
dependía tanto de mí en esos días que ella sin mí no hacía nada. Y ella creó una dependencia de mí al punto que ella me dijo, no, yo sin ti no puedo hacer nada. Cuando realmente un día el Espíritu Santo le dijo, sin Él puedes hacerlo todo, pero sin mí sí no puedes hacer nada. Amén. Tú dependes de mí, no dependes de tu esposo, porque yo soy tu ayudador. Yo soy Jehová, tu salvador, tu sanador. Amén. Entonces, a veces confundimos los términos. Yo como esposo solo puedo ser una bendición, puedo ayudarla en algo, pero no va a determinar quién va a ser mi esposa. Jehová es quien determina eso. Hoy yo te digo a ti, esposa que me ves, esposo que me estás viendo. Jehová está delante de todas nuestras cosas. Jehová va delante y nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos van detrás. Pero si no pones a Dios por delante de todas las cosas, va a ser imposible que tu casa esté unida. Y Jesús lo dijo bien claro, toda casa dividida no va a permanecer. Y si el diablo está unido como un ejército satánico, porque él sabe que unido es de la única manera que le puede hacer guerra a la iglesia. Porque a veces los matrimonios, las casas, la familia están desunidas por causa de los afanes de la vida, por muchas cosas que están hoy afectando a la familia de Dios. Pero tú como hombre, como mujer de Dios, tienes que buscar a Dios de todo corazón. Y si estás pasando por una situación, escríbenos, déjanos tus comentarios. Vamos a estar orando por ti, pero sobre todas las cosas, tú tienes que hacer la diferencia. ¿Qué estás haciendo hoy para luchar por tu familia, por tu casa, por tu familia y tu matrimonio? Busca a Dios y Él va a ser hallado. Amén. Pastor, según todo esto que estamos hablando, los problemas que existen, los ataques del enemigo a la familia, muchas familias han llegado al borde del divorcio. Lo han valorado, han necesitado ayuda, han buscado ayuda profesional y muchas veces matrimonios cristianos no buscan la ayuda adecuada, que es la ayuda de la consejería espiritual que deben buscar en la iglesia, ya sea del pastor o de un equipo que haya destinado a esto. ¿Qué usted aconsejaría cuando hay este tipo de problemas en la familia? Bien. Pablo, en la carta a los Corintios, donde estábamos ahorita, capítulo 7, mira lo que dice el versículo 10, que muchas veces nosotros obviamos esto, muchas veces pasamos por alto este versículo. Es un versículo muy importante en cuanto al divorcio, en cuanto a este tipo de problemas y de situaciones que pasan mucho en la familia. Especialmente cuando ves las estadísticas, los divorcios en la familia cristiana, los hijos de Dios, ha incrementado de una manera sorprendente. Y es porque realmente me gusta mucho decir esto y es algo que siento en mi corazón. Y es porque tenemos mucho del hombre, tenemos mucho de la carne y poco de Dios y poco del Espíritu. Entonces, mira lo que dice Pablo. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. Y que el marido no abandone a su mujer. Fíjate, los que están casados en matrimonio, mando, no yo, dijo Pablo, yo no, el Señor, el Dios del cielo, no es cualquier persona, el Cristo de la gloria, manda que no te separes. Y si te separara, reconcíliate con tu marido. El esposo no deje a su esposa. Ahora, muchas veces el hombre incrédulo, la mujer incrédula, el hombre que realmente, aunque conoce la Biblia, pero no tiene temor de Dios, se apodera de esto y se aprovecha de esto para ultrajar a la mujer o viceversa, para ultrajar a uno de los dos, para manipularlo, para chantajearlo, para humillarlo. Y Pablo también habló sobre esto. Está en el versículo número 15. Mira lo que dice Pablo en el verso 15. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz
nos llamó Dios. ¿Qué significa? Muchas veces la iglesia, el hombre, la mujer de Dios se ven manipulados, ultrajados, traicionados. Jesucristo, en una ocasión, los fariseos le preguntaron que si era lícito, si era correcto darle carta de divorcio, porque la ley de Moisés daba carta de divorcio. Jesucristo le respondió de una manera tremenda a los fariseos. La única manera que Jesucristo autorizaba, decía, la única manera que un hombre le puede dar carta de repudio, de renuncia, de divorcio a la mujer es por causa del adulterio, la fornicación. Entonces, esto es algo que muchas veces el hombre impío, el hombre incrédulo se aprovecha, o la mujer. Cuando hablamos de hombre o mujer para no tratar de desenfocarnos. Se aprovecha de la mujer o el hombre de Dios para sacarnos del paso, para humillarlo. Entonces muchas veces llegamos a la situación de que el hombre manipula a la mujer, la traiciona, la humilla, porque sabe que la Biblia dice que no te vas a divorciar, que no le puede dar carta de divorcio. Pero Jesucristo dijo muy claro, causa de fornicación, dale carta de divorcio. El hombre incrédulo decide separarse. Pablo dijo, déjalo que se vaya, porque nosotros no estamos sujetos a servidumbre, sino que a paz nos llamó Dios. Ahora, ¿dónde está el problema? Es que muchas veces los matrimonios de la iglesia, aquí es donde está el problema. Muchas veces los matrimonios de la iglesia tienen problemas en el matrimonio y el hombre le pega a la mujer, el hombre humilla a la mujer y la mujer no aguanta más y se divorcia. Amén. Si el hombre te humilla, el hombre te da golpe, ha jorado y te maltrata y te ha traicionado, Jesucristo lo ordenó. Entonces, si realmente estás pasando por esa situación y tú decides, has orado y tú decides darle carta de divorcio, ¿dónde está el problema? Es que a los 2 o 3 meses ya quieren volverse a casar. Sí. Quieren volverse a casar, a buscar otra persona, ya están enamorados y realmente, dice el apóstol Pablo, entran en lazo y caen en continencia, caen en pecado. No hagas algo si no es dirigido por Dios. Realmente en Cristo Jesús, para Cristo Jesús, el divorcio no existe. En la iglesia de Cristo, el divorcio es la última opción para una familia en Cristo Jesús. Pero si estás pasando por una situación donde realmente tu esposo te pega, te da golpe, te maltrata, te humilla, te ultraja, te traiciona y tú decides darle carta de divorcio, mira, esto tiene que ser dirigido por Dios. Mi consejo como pastor, no te divorcies. Mi consejo es métete en ayuno y oración y busca la dirección de Dios. Y tú me vas a decir, pastor, no es usted al que le están dando golpes, no es usted quien lo están humillando, no es usted quien lo está maltratando. Es difícil, pero ante todas las cosas tenemos que buscar la dirección de Dios. Amén. Tú no sabes si en un periodo de ayuno, de oración, buscando a Dios, Dios lo toca, lo transforma, lo cambia o la cambia y todo vuelve a la normalidad. A veces Dios nos prueba para ver dónde está nuestro corazón. Te pregunto, antes de tomar la decisión de casarte o de divorciarte, ¿has orado, has ayunado, has buscado la dirección de Dios o es la primera opción que te viene a la mente? Cuando uno es hijo de Dios, cuando uno está convertido, el divorcio es lo último que te puede venir a la mente. ¿Por qué? Porque Cristo es el Rey del amor. Cristo es el Rey de la restauración. Cristo es el Rey del perdón. Cristo es el Rey de los milagros. ¿Qué hay para Él imposible? Nada es imposible para Dios. Y para el que cree, dice la Biblia que tampoco hay nada imposible. Entonces, mi consejo muy personal, antes de tomar una decisión que pueda destruir tu familia y que pueda el diablo apoderarse de tu esposo o de tu esposa, ora y busca la dirección de Dios. Amén. Porque Él nunca se va a equivocar. Así es. Pastor, referente a este tema, ¿qué nos podría decir? Dios no es un Dios de cambio. Ni del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, lo que Dios dice no varía. Y cuando nosotros nos casamos, nos casan y nos dicen, lo que Dios unió, no lo separa el hombre.
yo sé que esto trae un poco de confusión, porque las personas dicen, bueno, sí, pero si me dieron carta de divorcio, me puedo divorciar, pero Dios no cambia. Dice la palabra que Moisés dio carta de divorcio porque eran duros, porque eran desobedientes. Y él él pidió a Dios la dirección para esto, pero no es porque Dios aprueba el divorcio así como usted lo estaba diciendo. Dicen cada uno de nosotros que hemos tenido el privilegio de casarnos, dice la palabra, dice el ministro nos dice, lo que Dios unió, no lo separa el hombre. Es decir, porque el ministro que casó a uno, ese no es el que lo divorcia. Usted va ante jueces, ante los tribunales del hombre. Entonces, quien lo casó no lo divorcia, ¿verdad? Así es. Sí, mira, hay algo que la Biblia dice muy claro. Y es que, por tanto, dejará el hombre a su madre y a su padre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Ya no serán más dos, sino uno. Entonces, cuando la Biblia dice que ya no son más dos, es uno, yo no entiendo cómo uno solo se puede dividir. Sí. ¿Te has preguntado esto? Así. ¿Por qué tú crees que Jesucristo, por qué la palabra de Dios dice, ya no serán más dos? El día que tú te casas con tu esposo o con tu esposa, es para siempre. Cuando tú te casas con tu esposo o con tu esposa, realmente ya no pasas a ser dos carnes, sino una sola. Y entonces, como bien tú decías, lo que Dios unió no lo puede separar el hombre, porque son uno solo, ya no son dos, es uno solo. Pero hay algo controversial para la mente humana, para los hombres. Y es que cuando realmente leemos esta palabra, y aunque Dios nos está diciendo que el hombre va a dejar a su padre y a su madre, y se va a unir a su mujer, y los dos serán una sola carne, esto trae consigo a que Dios nos está ordenando que ya no seamos dos, vamos a ser uno solo, uno para todas las cosas. Y lo que pasa con esto hoy es que el hombre y la mujer hoy seguimos desunidos. Hoy seguimos, el marido tiene esto y la mujer aquello. La mujer hace esto y el marido aquello. El marido paga la corriente, el internet, y la mujer paga la basura, los teléfonos. Realmente yo como realmente como pastor, hoy yo te puedo decir, ¿habrá unidad ahí? No, pastor, es que no estamos, me puedes decir, nos estamos ayudando mutuamente, pero realmente ¿hay unidad ahí en Dios? Cuando tú realmente estás separando lo que realmente tiene que estar unido, cuando me estoy yendo solamente a cuestiones naturales, sin hablar de las cuestiones espirituales. Cuando nos vamos a lo espiritual es mucho más profundo, porque pensamos de las diferentes maneras. El hombre quiere ir a la iglesia y la mujer no quiere. El hombre quiere orar y la mujer no. O la mujer quiere ayunar y el hombre no quiere. La mujer quiere ir a la iglesia y el marido quiere dormir. Entonces, lo que primero tenemos que pensar y lo primero que tenemos que tener en cuenta es que si Dios nos está mandando a que seamos una sola carne, quieres prevalecer en tu matrimonio, quieres prevalecer manteniendo un matrimonio, una familia saludable, lo primero que tú tienes que hacer, todo lo que tienes dividido, unirlo. ¿Por qué? Porque ninguna casa dividida va a prevalecer, dijo Jesús. En mi caso, yo te puedo decir, en mi casa, mi esposa y yo no tenemos nada desunido. Solo tenemos independiente el cepillo. Algo tremendo que lo quiero compartir con ustedes. Todo lo demás, yo uso lo mismo que usa mi esposa. Una sola cuenta de banco, compramos las cosas de la misma manera. Todo va a ir al mismo lugar. ¿Por qué? Porque hemos aprendido que cuando hay unidad en una casa, la iglesia de Cristo no puede estar desunida. Cuanto más el matrimonio, cuanto más la familia. Cuando tú pones la unidad de Dios, fíjate, y ahora el Espíritu Santo me trae esto a mi memoria. Cuando tú buscas la oración que hizo Jesús en el Evangelio de San Juan, capítulo 17, hay algo que Jesús ratifica una y otra vez. Y Jesucristo le dice al Padre, Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. Amén. ¿Qué nos está queriendo decir el Señor? Es que nosotros tenemos que ser uno solo.
Uno solo para poder triunfar. Uno solo para poder salir adelante. Uno solo para estar en victoria. No te olvides, el matrimonio para el Dios del cielo no es una opción. ¿Por qué? Porque Él es el Dios de la restauración. Pastor, pero dice que por causa de fornicación o adulterio le dé carta de divorcio. Sí, Él lo dijo. Amén. Pero no hay pelea que Él no pueda ganar. Amén. Él dice que es el abogado por excelencia. Él es el Cordero de Dios. Entonces no hay algo que tú pongas en su mano que Él no pueda responder y ayudar. No te olvides, toda casa dividida no va a prevalecer. ¿Quieres éxito? ¿Quieres bendición de Dios? La bendición de Dios empieza ligerito a partir de este día a unir todo lo que tienes separado. Y vas a ver la mano de Dios cómo va a obrar en tu matrimonio. Por causa de fornicación, pastor, pero hay veces que se nos hace difícil perdonar. Pero a veces no nos damos cuenta cuánto el Señor nos ha perdonado a nosotros. Amén, así es. Hay personas que dicen, no le puedo perdonar, me fue infiel, le falló. Pero ¿cuántas veces nosotros le fallamos al Señor? ¿Y cuántas veces nos perdona? Una y otra vez. Eso lo aprendí de una gran mujer muy cerca de usted que me hizo ese cuestionamiento una vez. Y me dijo, sí, no se puede perdonar. Dice, me sería difícil. Pero Dios también nos perdona. Cada vez que pecamos, le estamos siendo infiel a Dios. Así y Él es. nos perdona. Es decir, que no hay nada que pueda suceder que nosotros no podamos perdonar. Porque el Señor lo restaura todo. Así es. Hay matrimonios que han sido mujeres abusadas. Incluso hombres abusados también. Y el Señor los ha restaurado. Hombres que han tenido hijos fuera de matrimonio y también mujeres que le han sido infieles a sus maridos. Y muchas veces el mundo lo señala y dice, ¿por qué? Mira, lo perdonó y los tildan y le ponen sobrenombres, pero el Señor lo restaura todo. Porque Así si Él nos es. perdonó a nosotros, ¿por qué nosotros no podemos perdonar lo que pueda suceder? Y muchas veces también se equivocan. Hay familias que llegan a las iglesias, pastor, y dicen, toman un matrimonio modelo. Y dicen, wow, el matrimonio del pastor. Pero nadie sabe las luchas que ha tenido el matrimonio de los pastores. No saben el tiempo que dedican a orar, el tiempo, las batallas que han tenido que luchar. Porque todo el mundo mira la cara bonita y piensa que su problema es el más grave. Pero no es de esa manera. Todos los matrimonios tienen luchas y tienen problemas. Así es. Y solamente mediante la oración, mediante la palabra, sumergirse, estudiar y buscar de la presencia del Señor es lo único que, en mi opinión, en mi experiencia, es lo que puede restaurar, lo que puede arreglar y lo que nunca nos va a llevar a una decisión que esté fuera de la voluntad de Dios. Así es. Ahora el Señor pone algo en mi corazón. Y sé que esta pregunta, alguien que está viendo el video o que está viendo el programa o que lo va a ver, va a hacerse esta pregunta. Porque el Espíritu Santo lo pone en mi corazón en esta hora y es por una razón. Te vas a preguntar o quizás te estás preguntando, pastor, pero yo soy una mujer divorciada. Pastor, yo soy un hombre divorciado que ya me casé en el mundo, tuve un matrimonio y tuve una familia y no conocí a Cristo. Soy divorciado, llegué a Cristo y tengo otra mujer, conocí una mujer, me casé con ella. El hombre me fue infiel, el que estaba en el mundo, y conocí a Cristo después y ya tengo una familia. ¿Acaso Dios me juzga por eso? ¿Acaso tendré yo perdón por eso? Yo quiero decirte, quiero traerte a la memoria aquella mujer que fue sorprendida en el acto del adulterio. Aquellos fariseos la juzgaban y estaban atacando a Jesús a ver qué Jesús hacía. Jesús le dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Así es. Cuando todos por su conciencia se fueron, Jesús le dijo a la mujer, mujer, ¿dónde están los que te acusan? Ninguno te acusa. Pero algo más lindo, él dijo, ni yo te acuso, ni yo te condeno. Levántate, ve en paz y no peques más. Pero hay un versículo que me apasiona con esto. Y dice la Biblia que en Cristo todas las cosas son hechas nuevas. Amén. No hay algo que el Dios del cielo no restaure. Yo te digo ahora mismo, sea cual sea el pecado, sea cual sea el problema que hayas
convertido o que hayas cometido adulterio, fornicación, te hayas casado y te hayas divorciado y te hayas vuelto a casar, Dios es el Dios de la restauración. Amén. Pídele perdón a Dios con todo tu corazón. Comienza una vida nueva y créeme que tú tienes herencia entre los benditos en el cielo. Porque mi papá y tu papá, Él vino a salvar lo que se había perdido. Él vino a salvar al mundo, Amén. no a condenar al mundo. Hoy estamos llenos de personas que nos condenan por pecado que hayamos cometido. Pero Jesucristo es el Rey de la misericordia, el Rey del perdón. Y lo más lindo que cuando Él perdona, Él olvida. Entonces, la conciencia, el diablo ni ningún hombre te puede condenar ni te puede juzgar. Hayas hecho lo que hayas hecho en el pasado, borrón y cuenta nueva cuando le pides a Dios perdón de todo corazón. Te arrepientes y te apartas del mal. Así es. No solamente arrepentirse, sino apartarse del mal. Otra cosa que Dios pone en mi corazón ahora mismo, y bendito sea Dios, hay que hablar la palabra como Dios la diga. Muchos de ustedes que quizás están viendo este programa o que lo van a ver, bendito sea Dios, Dios me está diciendo que muchos de ustedes están unidos en matrimonio, pero no se han casado. Muchos de ustedes están en fornicación. ¿Qué es fornicación, pastor? Tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, cuando no te has casado delante de Dios. Si tú hoy no estás casada de papel o casado de papel legalmente ante las autoridades de la tierra y ante la autoridad del cielo, estás viviendo en fornicación. Y Dios te dice en este día, arrepiéntete, cásate, arregla tu vida, porque el Rey en cualquier momento viene por una iglesia. Y Él viene por una iglesia sin arruga y sin mancha. Amén, así es. Él te perdona, pero tienes que apartarte del pecado, arreglar lo que está mal y hacer las cosas bien hechas. Pero Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Dios está hablando a tu vida. Sé que estás ahí, lo estás viendo y te lo estoy diciendo con todo mi corazón como Dios me está pidiendo que lo haga. Entonces, si no te has casado con tu esposa, no te has casado con tu esposo, están viviendo una unión libre, pero no se han casado delante de los ojos de Dios y delante de los ojos del hombre en la tierra, porque hay que obedecer las leyes de la tierra. Sal corriendo. Haz lo que tengas que hacer. Acércate a tu pastor en la iglesia donde te congregues, donde sea. Aún si no eres cristiano, arrepiéntete, acepta a Cristo, busca a Cristo y cásate, porque herencia en los cielos te espera. Bueno, pastor, este es un tema sumamente, pero sumamente importante, un tema que lleva de una pregunta a la otra, y yo creo que más de una persona ha sido ministrada con este programa. Solo le pido a todos los que nos han dedicado el tiempo que dejen sus comentarios. Vamos a tener otro programa con este mismo tema, y le pedimos que no se lo pierdan, dejen sus comentarios, suscríbanse al canal, toquen la campanita para las notificaciones, para que estén al tanto de cuando salga su programa que dice el pastor. Gracias por acompañarnos. Dios les bendiga. Dios te bendiga.